Vamos ahora a considerar algunos principios astrológicos de cómo ver en la carta natal si una persona nace con el cuerpo centrapetal y otra persona nace con el cuerpo centrífugo. Se dice que la casa 2 y el signo de Tauro representa la boca. La casa 6 y el signo de Virgo representa el intestino delgado. La casa 8 y el signo de Escorpio representa el colon. Si una persona nace con planetas maléficos en uno de estos signos o en una de estas casas, el cuerpo se vuelve centrapetal. Uno nace con un cuerpo centrapetal. Se dice que la persona no debe comer cualquier cosa, porque si lo hace se enferma. Si uno tiene maléficos en la 2 o en Tauro, eso significa que tiene que entrar algo a través de la boca. Algo negativo, algo que hace daño. Si uno tiene maléficos en la 6 o en el signo de Virgo, la persona no digiere bien los alimentos. Va a tener problemas al páncreas, va a tener problemas al apéndice, va a tener problemas al hígado, no asimila bien los nutrientes, va a tener deficiencias de vitaminas o minerales y se puede enfermar. Si uno nace con maléficos en Escorpio o en la casa 8, eso significa que la persona no elimina toxinas, no elimina bien las toxinas. Se dice que la masa fecal se adhiere a las paredes del colon y son reabsorbidas en el flujo sanguíneo. Y esos órganos fecales, ¿no? Son reabsorbidos en el flujo sanguíneo y la persona se enferma, tiene problemas al colon. Entonces, cualquier planeta que uno tenga en Tauro en casa 2, en Virgo o en casa 6 o en Escorpio en casa 8, ha nacido con el cuerpo centrapetal. Esta persona tendrá la tendencia de acumular toxinas y su cuerpo no elimina las toxinas. Claro, dependiendo de cuántos planetas, son 4, dependiendo de cuántos planetas se encuentran ubicados en estos signos o en estas casas. Supongamos, si una persona tiene un solo planeta en cualquiera de estos signos o casas, solo uno nada más, el cuerpo ya se vuelve centrapetal. Pero su tendencia será así: elimina el 80% de toxinas y el 20% se queda. Y esa persona, para enfermarse, tiene que comer mal durante 30 años, 40 años. Y esa persona va a desarrollar un tumor a los 60 años. Pero si la persona tiene 2 planetas en estas zonas centrapetales, ya sea en Tauro, casa 2, Virgo, casa 6 o Escorpio, casa 8, si tiene 2, eso significa que su porcentaje aumenta. Es decir, elimina el 70% y el 30% se queda. Y esa persona tiene que comer mal durante varios años y puede desarrollar un tumor a los 50 años, o 60, más o menos, 50 años. Pero si uno tiene los 4 planetas o 3 planetas en uno de estos signos o casas, ¿no? Podría decirse que la persona puede enfermarse prematuramente, porque su cuerpo puede eliminar solo el 40% y el 60% se queda. Mientras más planetas uno tenga en estas casas o signos, el porcentaje de eliminar toxinas es menor, es mucho menor. Entonces hay que ver, si uno ve que una persona tiene el cuerpo centrapetal, usualmente las personas que tienen el cuerpo centrapetal y como no tienen una
una dieta sana, siempre desarrollan tumores. Siempre desarrollan tumores al seno, al útero, en los hombres a la próstata, cálculos biliares, cálculos renales, ¿no? Problemas en la columna. Uno tiene que cristalizar de una forma u otra. Las toxinas se acumulan, se almacenan. Sí. En cambio, si uno nace con estas casas vacías, supongamos, ¿cómo se crea un cuerpo centrífugo? Un cuerpo centrífugo se crea cuando en el signo de Tauro o en la casa 2 no hay planetas o hay benéficos, o cuando en Virgo o en casa 6 no hay planetas o hay benéficos, o cuando en Escorpio en casa 8 no hay planetas o hay benéficos. Si uno nace con esta combinación planetaria en su carta natal, eso significa que ha nacido con el cuerpo centrífugo. Son personas que tienen el fuego de la digestión muy fuerte y pueden comer de todo hasta una edad avanzada y no les sucede nada, porque su cuerpo es llamado centrífugo, es decir, eliminan todo lo que consumen. Es una bendición nacer con este tipo de cuerpo. O sea, el principio es que no deben haber maléficos en Tauro casa 2, Virgo casa 6 o Escorpio casa 8. O estas casas o signos tienen que estar vacíos o vacías o tienen que estar ocupadas por planetas benéficos. Si eso sucede, la persona tiene el cuerpo centrífugo. Esta persona puede consumir carne, pero no se enferma. Sí, pero es un ser humano sano, pero con una mente irracional. Sigue siendo irracional su mente. O sea, aquí la cuestión es que hay que ser sanos, pero hay que tener una mente racional. Mente racional significa que hay que conocer los parámetros. Una mente irracional no conoce los parámetros. Los árboles pueden vivir cientos de años, pero siguen siendo árboles. ¿De qué sirve vivir 100 años? Uno puede tener un cuerpo centrífugo, puede comer de todo, fumar de todo, hasta los 90 años no les pasa nada, pero ¿de qué sirve esa vida si tiene una mente irracional? Es como un árbol. Es como un árbol. Por eso, no hay que ser, o sea, si uno nace con el cuerpo centrífugo y si se vuelve vegetariana, esta persona va a desarrollar una mente, ¿no?, más espiritual, va a desarrollar una mente más mística y puede evolucionar. Incluso las personas que tienen el cuerpo centrapetal también, si se vuelven vegetarianas, simplemente reducen las enfermedades prematuras, porque a veces uno que nace con el cuerpo centrapetal se enferma prematuramente. Entonces, ¿cuáles son los planetas que cristalizan? Se dice que Rahu es el planeta que indica los venenos y las toxinas. Ama significa venenos y toxinas. En cambio, Saturno es el planeta que mantiene los venenos y las toxinas dentro del cuerpo. Estos dos planetas son los que enferman, Rahu y Saturno. Si estos dos planetas se juntan también en la carta natal, por ejemplo, la casa 2 y la casa 6, por ejemplo, la Tauro y casa 2, Virgo y casa 6, Escorpio y casa 8 son zonas que crean el cuerpo centrapetal.
Pero de repente, si uno nace con Rahu Saturno en conjunción en cualquier casa o en cualquier signo que no sean las casas centrapetales o los signos centrapetales, también la persona acumula toxinas. Rahu y Saturno en contacto, ya la persona acumula toxinas. También produce un cuerpo centrapetal. Rahu y Saturno. Pueden estar en conjunción Rahu y Saturno o en oposición Rahu y Saturno. También acumulan toxinas. Entonces, aquí estamos conociendo cuáles son los principios que nos permiten ver a nivel de casas y signos, ¿no?, cuando se produce un cuerpo centrapetal, y a nivel de planetas, cuando se produce un cuerpo centrapetal. Rahu y Saturno producen cuerpos centrapetales también. Júpiter también, si está junto a Saturno, Rahu produce un cuerpo centrapetal. Entonces nosotros tenemos 9 puertas. ¿Por dónde salen las toxinas? Las toxinas salen por las 9 puertas. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, la boca, el genital y el ano. Si uno analiza, a través de estas puertas solo salen toxinas. De los oídos, ¿qué sale? El cerumen. De los ojos, las legañas. De la boca, la saliva. De la nariz, los mocos. Del genital, ¿no?, la orina. Del ano, el excremento. Todos son toxinas. Se dice que cuando uno duerme, al momento de ir a dormir, el cuerpo empieza a eliminar las toxinas. Empieza a eliminar todas las toxinas. Y cuando uno se despierta, uno ve que por cada parte, por cada puerta, uno está eliminando toxinas. En un cuerpo sano, este proceso de eliminar toxinas es natural. Cuando uno se levanta, las toxinas salen por las 9 puertas. Cuando uno está bien físicamente, apenas se levanta, la primera actividad que hace, ni bien se levanta, la primera actividad que hace es ir al baño, a evacuar. Hay personas que mantienen el excremento durante 2 días, 3 días, 4 días dentro del cuerpo. Podemos imaginar todas las toxinas que se están almacenando. Una persona que está sana físicamente, ni bien se despierta, va al baño y elimina, evacúa, orina, ¿no? Eso significa que el cuerpo está desinfectándose, desintoxicándose de todas las actividades que ha hecho en todo el día. El cuerpo tiene que desconectarse en las noches, tiene que dormir. La noche es para dormir. Porque al momento de dormir, el cuerpo inicia a desintoxicarse. Se desconecta y se desintoxica. Toda la noche trabaja eliminando toxinas. Y al amanecer, esas toxinas deben ser eliminadas. Por eso, personas que no duermen en la noche se enferman. Porque el cuerpo está lleno de toxinas. Por eso, aquí vemos. Entonces, el principio es, si uno nace con maléficos en casa 2 o en Tauro, casa 6, Virgo, casa 8, Escorpio, o si nace con Saturno, Rahu en conjunción o en oposición, la persona ha nacido con el cuerpo centrapetal. Centrapetal significa que sus cuerpos mantienen las toxinas en vez de eliminarlas. Las enfermedades o tumores pueden tomar mucho tiempo para desarrollarse, tal vez 15, 20 o 30 años.
Cuando se manifiestan, también tomará mucho tiempo para erradicar la enfermedad completamente. Por esta razón, el cáncer está comúnmente relacionado con estos signos y casas. Es una enfermedad que le toma mucho tiempo para manifestarse y mucho tiempo para curar. Es así. Cuerpo centrapetal. Miren cómo entran las toxinas. Las toxinas entran de la siguiente forma. Cuando uno consume carne. Hay personas que les gusta comer mucha carne. Ok, entran las toxinas. Cuando uno consume muchas frituras, ¿no?, entran las toxinas. Hay personas que fuman. Aquí vemos cómo entran los venenos a través del humo. Hay personas que se intoxican, ¿no?, con diferentes drogas. Ok, entran las toxinas de diferentes formas. Aquí vemos, hay personas que les gusta tomar, beber. O incluso hay personas que toman pastillas por cualquier motivo. Por ejemplo, las mujeres que toman las píldoras anticonceptivas, ¿no? Esos métodos de anticoncepción son venenos, son toxinas. O de repente tienen un dolor de cabeza, toman una aspirina, ¿no?, un analgésico, ¿no? Uno, de una forma u otra, las toxinas están entrando al cuerpo de diferentes formas. Otra forma de entrar al cuerpo, estas toxinas, es comiendo la comida chatarra. Vemos que la comida chatarra está lleno de toxinas. O de repente uno ni cuenta se da, come alimentos contaminados, ¿no? Alimentos que tienen el excremento de la mosca, el excremento de la cucaracha o de los ratones. Uno, sin darse cuenta, consume estos alimentos. A veces hay personas que tienen este karma, que se envenenan en esa forma, o son picados por arañas, por zancudos, por ratones, por, ¿no?, serpientes. Los venenos entran al cuerpo de diferentes formas. Entonces, una vez que entran los venenos al cuerpo, la función del cuerpo es eliminar estos venenos. Pero si uno nace con el cuerpo centrapetal, estos venenos no salen completamente, se quedan. Y cuando se quedan, comienza la segunda etapa. La segunda etapa es, empiezan a tener problemas digestivos, no digieren bien los alimentos. En algunas personas les tienen que extraer el apéndice. En algunas personas, ¿no?, desde muy joven ya les tienen que extraer el apéndice. En otras personas pueden tener problemas al hígado, problemas hepáticos, ¿no? Pueden tener úlceras, gastritis, ¿no? El hígado inicia a funcionar mal, el páncreas, etcétera, etcétera. Hay diferentes problemas. Después viene la tendencia de somatizar. Uno empieza a somatizar. Si uno está bajo estrés, si uno está, ¿no?, con ciertos problemas cotidianos, automáticamente repercute sobre el sistema digestivo. Uno empieza a sentirse mal. Si uno está estresado, automáticamente la persona empieza a tener problemas digestivos, no digiere bien los alimentos. Después empiezan las diarreas, empiezan los estreñimientos, diarreas, estreñimientos, así está constantemente. Diarreas, estreñimientos, constantemente. Y viene la última etapa. Después de todo ese proceso, la persona inicia a cristalizar, inicia a tener tumores,
nódulos, fibromas, alguna parte del cuerpo inicia a cristalizarse y a la persona van a tener que abrirla para sacarle esas cristalizaciones. Los venenos pueden entrar por la boca, ¿no? Los venenos en las mujeres pueden entrar por los genitales también. A veces hay riesgo de personas que los venenos entran a través de una relación sexual. Ahí vemos que cómo entran los venenos también, las toxinas. Uno se enferma. Y uno empieza a tener diferentes tipos de enfermedades. Si una de estas puertas se obstruye, la persona empieza a tener problemas. Entonces los venenos pueden entrar a través de la boca o de los genitales. Y usualmente la función del cuerpo es eliminar las toxinas, pero si uno nace con el cuerpo centrapetal, se dice que la persona se enferma. Por eso es muy importante, si uno nace con el cuerpo centrapetal, con mayor razón debe volverse vegetariana, vegana, con mayor razón tiene que volverse vegana, vegetariana, porque si no lo hace se enferma. Se dice una persona que nace con el cuerpo centrapetal no debe consumir los alimentos de los planetas maléficos. Solo debe consumir los alimentos de los planetas benéficos. Se dice, ¿no? Hay muchos que dicen que la carne es buena porque tiene calorías, proteínas, y es muy bueno porque tiene aminoácidos, y todo esto va a estar bien para el organismo, pero no, los Vedas dicen, los sabios dicen, las proteínas no son buenas para los seres humanos, pueden ser buenas para los animales, pero no para los seres humanos, no para el cuerpo humano, porque la carne arruina esa sustancia llamada la mente racional, lo cual los animales no la tienen. Cuando una persona consume alimentos de carne, basados en carne, entra en un estado de depresión, entra en un estado donde pueden, en cierta forma, entrar en una situación muy difícil, ¿no? Que no comprenden. Puede ser difícil para ellos, puede ser muy difícil para ellos vivir en este mundo. Son personas que solo se quejan de la vida, se lamentan de la vida, se lamentan de la sociedad, se lamentan del dinero, se lamentan de la política, se lamentan de todo el mundo. Pero ni tan pronto la persona abandona el consumo de carne y pasa unos años de vegetariano, su vida cambia enormemente. Incluso si uno tiene problemas, la vida se hace más fácil para resolver estos problemas. Por eso, unos pueden decir, ¿no? Unos pueden decir que comer carne es delicioso. Si la dieta no va de acuerdo al cuerpo humano, eso significa que la persona no experimentará felicidad. Vemos que las carnes, detrás de las carnes existe el dolor, existe el sufrimiento. Y si uno consume estos alimentos, automáticamente entra en ese ciclo, ¿no?, pecaminoso, negativo del mal karma. Y uno tiene que pagar, uno se enferma.
Por eso, los sabios clasifican los alimentos con las diferentes correspondencias astrológicas. Mercurio indica los vegetales, Júpiter indica los alimentos grasosos y los alimentos dulces. Se dice que si uno consume alimentos de Júpiter aumenta la inteligencia. Júpiter indica las frutas, los alimentos ofrecidos a Dios. Venus rige los alimentos que aumentan la habilidad para la procreación, ¿no? Que son alimentos en base de granos. Si un hombre consume muchos granos, cereales, aumenta el esperma, la cantidad del esperma aumenta si un hombre consume granos, cereales, aumenta el semen en el hombre. La luna rige los alimentos como la leche de la madre. Nos vemos que la madre es muy compasiva, no cree en la matanza de las criaturas, sino en la sobrevivencia. Según alguna que predomina en cualquier criatura, dependerá del tipo de alimentos que debe comer. Por ejemplo, los animales están en Tamaguna, tienen que comer alimentos en Tamaguna. En cambio, los seres humanos están en Sattva Guna, deben estar en Sattva Guna. Por eso se deben consumir alimentos en Sattva Guna. Si un hombre no consume alimentos en Sattva Guna, se enferma. Entonces el punto es, si una persona nace con el cuerpo centrapetal, no debe consumir los alimentos de los planetas maléficos. ¿Y cuáles son los alimentos de los planetas maléficos? Porque estos alimentos están llenos de toxinas. Aquí tenemos los cerdos, las salchichas, las carnes de todo tipo, los huevos, ¿no? Las cebollas, los ajos. Se dice que la cebolla y los ajos son tamásicas. ¿Por qué son tamásicas? Porque son alimentos que pueden crear toxinas. Son alimentos que pueden crear toxinas. O sea, si uno está mal de los bronquios, bueno, se puede hacer un jarabe de ajos y cebolla. Pero si uno come estos alimentos todos los días, se enferma. Porque crean toxinas, se vuelven tóxicos. Fumar, calentar en el horno microondas, huevos fritos, Coca-Cola, papas fritas, chocolates, pastillas por cualquier tipo, son alimentos Rahu. Otro tipo de alimentos Rahu son esos alimentos extremos. A veces hay lugares en el mundo de que comen cocodrilos, comen perros, comen, ¿no?, alacranes, comen serpientes, comen alimentos así, ¿no?, extraños. Estos son alimentos tamásicos. Gatos, gusanos. Son alimentos en Tamaguna. Estos alimentos no son aptos para el ser humano. Si uno consume estos alimentos, se enferma. ¿Cuáles son los alimentos de Ketu? Son alimentos en base a los pescados y mariscos, los frutos de mar, los hongos. Crecen en lugares sucios, oscuros. El café, el té que tiene teína. Si uno nace con Ketu en la 2, 6 y 8, le gustará estos alimentos. Si uno nace con Rahu en la 2, 6 y 8, le puede gustar estos alimentos. Pero si consume estos alimentos, la persona se enferma, cristaliza, porque son alimentos que contienen muchas toxinas. Uno podría argumentar, sí, pero es bueno, tiene yodo, sí, pero enferman. Si uno saca el pescado,
fuera de la nevera un día, al día siguiente ya tiene mal olor. Imagínense ustedes la carne de pescado dentro del organismo, que está para digerirse al menos 2 horas o un día, crea muchas toxinas, no se recomiendan. Entonces, alimentos keto también están relacionados a esos alimentos extremos, raros, que son, hay casos de personas que comen insectos, ¿no? Ratas, cucarachas, las fríen y se las comen. Son alimentos en ignorancia, son personas que no disciernen en consumir sus alimentos, no conocen los parámetros, tienen una mente irracional. Aquella persona que consume estos alimentos tiene una mente irracional, no conoce los parámetros. Por otro lado, Marte se relaciona con las aves, todo lo que está hecho en base a aves. Incluso hay que tener mucho cuidado con los sabores, mucho dulce, mucho picante, muy salado, muy condimentado, muchas frituras. Son alimentos que causan sufrimientos, son alimentos que enferman. Todo en exceso enferma. Si uno analiza, miren ustedes aquí, se dice que el pollo en 45 días ya está listo. Está lleno de hormonas, lleno de elementos químicos, está inflado el pollo. Uno no sabe qué tipo de alimentos le dan en las avícolas a estos animales, que en 45 días ya están listos. Y si uno empieza a consumir estos alimentos en ignorancia, tarde o temprano van a generar problemas. Estos alimentos de Raju, ¿no? Las salchichas, ¿no? Los embutidos, llenos de colorantes artificiales, de condimentos muy salados o muy picantes, que tarde o temprano hacen daño. O estos alimentos de Raju, la comida chatarra. Alimentos, aquí vemos cómo el planeta Raju trata de entrar a través de los alimentos para hacer su rol de enfermar a las personas. De esta forma entra Raju a nuestro sistema. Se dice que si una persona nace con el cuerpo centrapetal, solo debe consumir alimentos basados en ensaladas y verduras. Solo debe consumir alimentos de Mercurio, ensaladas y verduras. Debe consumir alimentos de Venus, granos, cereales, ¿no? Granos, cereales, legumbres. Este es alimento de Venus. Se debe escoger aquí. Y debe consumir alimentos de Júpiter, fruta. Si una persona nace con el cuerpo centrapetal, solo debe consumir verduras, ensaladas, vegetales, granos, cereales y legumbres y fruta. No debe salir de este parámetro. Si desarrolla una mente racional, eso significa que la persona no saldrá de estos parámetros. Será inteligente y si hace esto, aumenta su longevidad. Pero si una persona nace con el cuerpo centrapetal y come lo que quiere, se enferma. Los parámetros son ensaladas, verduras, cereales, granos, legumbres y fruta, nada más. Si uno nace con el cuerpo centrapetal, solo debe consumir estos alimentos. Si no lo hace, se enferma. E incluso puede añadir un principio, puede añadir el Ayurveda.
con el Ayurveda uno sabe en qué momento comer de día, o sea, qué debe comer de día, qué debe comer de noche, qué debe comer en verano, qué debe comer en invierno, según la prakriti, según el dosha con la cual uno nace. Incluso uno puede añadir el grupo sanguíneo aquí, ¿no? El grupo, según el grupo sanguíneo, uno debe consumir verduras y ensaladas según lo que hace compatibilidad con el grupo sanguíneo. Si vemos, estamos aquí, entonces aquí observamos los alimentos de Rahu, los alimentos de Ketu. Hay que estar atentos con las verduras, las ensaladas, o sea, hay que estar atentos con los sabores. Los sabores. Hay que estar atento, ¿no? Estos son, ¿no? El pollo está ahí. En 45 días ya está listo, ¿eh? Estos embutidos, colorantes artificiales, la comida chatarra, estos son los alimentos de Rahu. En cambio, una persona que nace con el cuerpo centrapetal solo debe consumir ensaladas, verduras, legumbres, cereales, granos, ¿no? Y fruta. Eso es lo que tiene que consumir. Centrapetal significa eso. Y si uno añade el grupo sanguíneo, uno tiene que escoger. Tiene que escoger. No es que uno debe comer todas las ensaladas y verduras, no, sino tiene que escoger consumir solo los alimentos, verduras, ensaladas que son compatibles con su grupo sanguíneo. Incluso los granos y cereales. No es que todos los granos le va a hacer bien a la persona. Debe consumir los alimentos, ¿no? Los granos y cereales que son compatibles con su grupo sanguíneo. Frutas, incluso también debe consumir las frutas según la compatibilidad con su grupo sanguíneo. Entonces es muy importante ver los planetas, o sea, si uno nace con el cuerpo centrapetal, no debe consumir los alimentos de Rahu. Aquí tenemos todos los alimentos de Rahu, todos los alimentos de Ketu, pescados, todos los alimentos, ¿no?, que están muy condimentados, muy fritos, muy dulces, muy picantes. El pollo está lleno de hormonas, ¿no? Los colorantes artificiales tienen que ser evitados, son toxinas simplemente. La comida chatarra también. Centrapetal significa alimentos de Mercurio, alimentos de Venus y alimentos de Júpiter. Júpiter también se relaciona con los alimentos ofrecidos a Dios. Es muy auspicioso, muy favorable consumir alimentos que han sido ofrecidos a Dios. Uno tiene la tendencia, ¿no? Uno tendrá el beneficio de poder purificarse. Los dulces, todo lo que es dulces está relacionado a Júpiter, pero tienen que ser dulces sanos, dulces hechos de un modo natural, en base a miel, en base a los dulces de la fruta, frutóseo, no dulces de azúcar. Por ejemplo, estos dulces tienen una influencia de Rahu, son dulces, pero son artificiales. Entonces aquí vemos cómo el dulce también puede estar influenciado por Rahu. Uno que come este tipo de dulces es como si estuviera comiendo Júpiter-Rahu en conjunción.
Júpiter indica todos los alimentos amarillos también, ¿no? La miel, el ghee, la mantequilla, los aceites de todo tipo. Si uno solo come alimentos de color amarillo, Júpiter aumenta el exceso de Akash dentro del cuerpo, o sea, tiene la tendencia de engordar. Hay que tener cuidado con los lácteos. En la actualidad los lácteos no están muy recomendados porque pueden crear algunos problemas. Sobre todo esas leches que venden en los supermercados no tienen ningún valor nutritivo. Si uno consume lácteos, tiene la fortuna de conseguir leche de establo, donde están las vacas, venden en los establos, pero también tienen que ser establos, o sea, como un goshala, ¿no? Goshala significa establos donde tienen a todas las vacas en un modo muy virtuoso, en un modo sátrico. Por ejemplo, en India hay goshala, significa donde están las vacas, los establos, pero estas vacas son como adoradas como madres, tratadas bien, están en condiciones muy virtuosas y estas vacas producen leche de primera calidad, una leche sátrica. En cambio esas vacas que son maltratadas, que son, que les colocan hormonas, les colocan vacunas, antibióticos, producen un tipo de leche contaminada, una leche que no es de primera clase. No se recomienda consumir esa leche. Se recomienda consumir la leche natural, sana, sátrica. Si uno está en Occidente, bueno, puede prepararse sus propias leches. Leche de soya, leche de almendras, leche de arroz, ¿no? Uno puede preparar ese tipo de leche. No, uno debe tener cuidado con las leches así pasteurizadas, semidescremadas. Pueden causar mucho problema. Crea mucho moco. Ayudan a cristalizar. Si uno nace con la luna en la 8, ni hablar, esa persona no puede consumir lácteos porque se enferma. Tiene intolerancia a la lactosa. Entonces aquí vemos que en esta pirámide podemos ver que los carbohidratos, ¿no?, los cereales, las verduras y las frutas están en el primer nivel, es lo que se debe consumir más. Y lo que se debe consumir menos son las grasas, es lo que se debe consumir menos. Alimentos, uno debe consumir más alimentos verdes que tengan clorofila. Entonces uno se puede sentir en esta situación de decidir por su vida. Si una persona es racional, adoptará inmediatamente una dieta vegetariana, pero si la persona es irracional, no podrá controlar la lengua, será esclavo de su lengua. Por eso es muy importante también conocer los diferentes sabores. Esto lo vamos a continuar en el siguiente video.